Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad para hablar un poco de literatura, música, sonidos, magia, misterios, Chile, poesía y varias cosas más. Todo contenido en un ensayo maravilloso que lo vamos a presentar al final, porque antes vamos a decir que estamos con Diego Alfaro Palma, que nació en Limache en 1984, y volvemos a tener un autor que podría ser mi hijo. Poeta, traductor y librero. Ha publicado los libros de poesía Paseantes en 2009, Todo en 2014, Litoral Central en 2017 y Las Vías del Agua en 2022, que reúne las plaquettes Bolsas, Los Sueños de Kurosawa y Facultad de Agronomía. También ha publicado el libro de prosas Mandarinas, Crónicas de la Primavera Negra Chilena en 2020 y el libro de ensayos Trabajos Voluntarios en 2021. Estoy haciendo un repaso somero, ¿no? Porque este gallo tiene buen currículum, contrátenlo. Como editor estuvo a cargo de la poesía reunida de Cecilia Casanova en 2013 y tradujo los libros El pensamiento zorro de Ted Hughes en 2013 y El copyright es para policías de Bansky en 2018. Su libro Tordo, que me encanta, que lo recomendamos mucho y acabamos de vender uno, sí. Recibió el Premio Municipal de Santiago en 2015 y fue traducido al inglés por Lucien Matheson en la selección de la Academy of American Poets en 2018. Diego Alfaro, un placer que hayas podido venir a este lugar. Un placer es mío. Por favor. Mario. No sabes la cantidad de veces que este joven ha estado aquí, pero nunca había estado ahí. Que no es lo mismo que estar aquí. No, son incontables las veces que estaba aquí. Oye, Diego, me pareció interesante que un poeta ya lleve como 3, 4 libros al hilo de ensayo. Parece que dejaremos la poesía, pero como sabemos que ya hemos tenido poetas ahí, aunque tú no lo creas, los poetas nacen y mueren poetas, aunque entre medio estén libros infantiles como algunas que conozco, otros escriben novelas históricas, otras cosas, pero siguen siendo poetas. Entonces es un jueguito, no has dejado de ser poeta por escribir estos ensayos, pero son ensayos que en editoriales pequeñas, con tirajes cortos, como son las editoriales pequeñas en Chile, han tenido un muy buen boca a boca. Y eso ya es, bueno, hay que hacer algo. Hagamos algo y preguntémosle a Diego, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la cabeza de ese hombre? De la gente. De la gente que lo quiere leer. Peor aún. No, ¿qué les pasa? ¿Por qué yo? Bueno, primero, gracias por la invitación. Genial estar acá. Y la pregunta viene, yo creo que parte un poco el tema del ensayo, porque cuando uno se va por un tiempo de este terruño o te desconectas un tiempo de lo que ocurre a tu alrededor, en mi caso fue tener que irme de Chile, 7 años y medio estuve fuera, empecé a pensar qué es lo que me hacía distinto al rosarino, al que venía de Paraguay, a la persona que era de Bolivia, y así. Entonces me fui dando cuenta que un elemento primordial era la poesía, más allá que yo leyera poesía y escribiera poesía. Entonces yo ya venía escribiendo reseñas y cosas desde muy chico, muy odioso. Y de pronto me empecé a dar cuenta de que tenía que ir compendiando estos pensares que tenían sobre la poesía, sobre el territorio, y de ahí salió Trabajos Voluntarios, ¿no? Que ese es un primer libro de ensayo que más o menos es como dijo el editor, es una forma de divulgar la poesía, así como el profe Massa podría divulgar la astrofísica. Pero más abajo de Plaza Italia. Mucho más abajo de Plaza Italia. Totalmente. Me ocurrió el estallido, básicamente. Y Valle Sonoro fue algo que empecé a trabajar hace 5 años. Y también con este tema de la identidad, el territorio, qué tiene que ver escuchar con escribir, con caminar, quiénes fueron las que caminaron, las que escribieron. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con la oreja, con la paila, que digo yo? Con la oreja, con la paila, me va a llevar a la primera nota, que en algún lado debería estar el número 1.
Ahí está. Y vamos a sacar el inmediato para no confundirnos. Vamos a leer. Preparen sus oídos. ¿Atingente el comentario? Sí, totalmente. No lo quería decir. En los años en que comenzaron las expediciones europeas por América, se iniciaron también las primeras investigaciones formales sobre el oído humano y el animal, sobre todo por los anatomistas italianos del siglo XVI y XVII. Uno de ellos fue Gabriel Falloppio, 1523-1562, a quien se le debe el descubrimiento de los conductos semicirculares en el oído interno, expuesto en su tratado Observatione Anatomaticae, publicado en Venecia en 1561. Estamos hablando del año del níspero, para que ustedes vean que no todo nació ayer con Twitter. La historia hoy reconoce a Falloppio por las famosas trompas que llevan su nombre, pero en su época fue un riguroso oficiante de la disección. 2 años después, en Roma, Bartolomeo Eustachi, 1524-1562, su apellido es Eustaquio en español, descubrió el oído medio, del que los griegos, chinos y árabes ya conocían la clóquea. Podría seguir, pero esto que debería haber estado al principio, ex profeso, no lo está. No, claro. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está al medio y no al principio? Porque en un principio el libro iba a ser sobre el oído. Y de repente, cuando ya la geografía empezó a tomar dimensión, dije, no, pues esto es sobre la escucha, es distinto. Entonces, yo primero me meto con el libro, empiezo con un poema de Juan Luis Martínez. Bueno, no, realmente el libro comienza cuando yo empiezo a comentar qué me pasaba a mí leyendo. Exacto. Que yo me asusté leyendo Oscar Wilde, El fantasma de Canterville, que sonaban las cadenas, y yo te juro que me levanté de la cama y se le decía, mamá. ¿Qué está pasando? Estoy muerto mío. Y es muy loco eso, ¿no? O cuando leía Edgar Allan Poe y qué sé yo. Entonces, parte de una experiencia sonora de infancia, y luego esto se va mezclando con ciertos descubrimientos en el mundo de la poesía chilena sobre todo. Entonces, en un minuto yo me di cuenta que si estaba hablando de la escucha, tenía que hablar de quién eran las personas que escribieron sobre el oído. Entonces me tuve que ir a los árabes, me tuve que ir a claro, estos pensadores y científicos renacentistas. Que escribían en latín. Claro, y me tuve que ir al origen de la palabra escuchar. Y ahí descubrí una cuestión que me maravilló. Que escuchar tiene dentro, bueno, tiene del latín auscultare, y tiene adentro una partícula, la partícula klein. La partícula klein también está en la palabra inclinar, inclinarse. Entonces, escuchar, dentro de la palabra escuchar está el hecho de inclinarse hacia la tierra, poner el oído en la tierra. Y eso es básicamente el acto de la poesía, porque la poesía es recibir el mundo, ¿cierto? A inclinarse, escucharlo, pero también hay un acto de humildad, ¿no? Más allá que no todos los poetas sean humildes. Menos los de mi generación. Podríamos nombrar. Arriesgo querella. Claro, las fuerzas públicas. Y eso, entonces es un viaje en donde se mezclan anécdotas mías, de mi madre, de mi abuela, de gente conocida, y entre medio también estos descubridores, entonces todo se va mezclando. Es como es una sumatoria el libro. Es una sumatoria que además divaga, o más bien tuviste que investigar, porque no creo que te hayas sabido todo esto de memoria. No. Menos mal que el maestro no se nos deja de mentir. No, sí, yo lo sabía. No, jamás. En 1957, Violeta Parra llegó a la Pichiguaria, pequeño pueblo de Millerche, preguntando por cántaros de greda. Me la imagino con su vestido adornado por flores y hojas secas de plantas y malezas que crecen en las vernas de los caminos, calzando unos zapatos simples pero poderosos para avanzar en el barro, y un bolso para cargar una pesada grabadora y su cuaderno. Había sido contratada por la Universidad de Concepción para impulsar la creación de un museo del folclore entre 1957 y 1960, y llevaba a cabo un programa de recopilación de sabores populares, o saberes populares, y en especial una investigación acerca del canto mapuche. Aunque en Millerche no encontró cántaros de greda, Teresa Catrín le regaló una hermosa manta tejida por ella,
Además, le habló de la Machi María Painén Corraro, de quien dicen Violeta quedó encandilada. Ese es el tipo de comienzo de unas crónicas que son un poco más largas, pero nunca tanto, y que sin embargo nos hacen sentirnos y adentrarnos en lo que uno cree que vas a decir después, pero no sales con otra cosa, porque, no sales, porque tú vas mezclando tu historia con la historia que nos estás contando y con el sonido ambiente, y eso es muy raro, es muy raro. ¿De verdad escuchas todas esas cosas? Tengo una bailarina privilegiada, ya. No para el pelambre. Claro, no suelo escuchar los pelambres, lo olvido. Entonces la parte de librero la vamos a trabajar acá en el currículum. No, es que hace mucho. Entonces, sí, o sea, como que me fui preocupando de eso. Yo ya en Torda ya me estaba preocupando un poco el sonido de los jarascas, los cantos de los pájaros, todo eso, ¿no? Pero esta cuestión fue avanzando como una especie de obsesión, porque también en un momento, cuando tuve que trabajar en Argentina, trabajé en la Librería Norte, cuyos fundadores fueron Héctor Llanover y Julio Cortázar. Eso es ahí. Unos personajes. Sí. Esa avenida es considerada una de las avenidas más ruidosas de Sudamérica. Y sabéis que me afectaba muchísimo. Entonces, me afectaba muchísimo al estar ahí, cómo frenar los colectivos y todo. Y también cuando llegaba a mi casa, porque Buenos Aires es una ciudad muy ruidosa. Entonces aquí yo cuento en una parte del libro que yo me tenía que escapar a una especie de pequeño limache, que es la Facultad de Agronomía. Y ahí era como es un campo gigante en medio de la ciudad. O sea, imagínate que esté Olmué dentro de Santiago, o una parte de Olmué. Y ahí venía como mi momento de bajar las revoluciones, ¿no? De los gritos, de qué sé yo, los frenazos, de los bocinazos, de una ciudad muy activa. Entonces esta cuestión venía. Y ahí Violeta Parra fue fundamental. Porque mientras leía a la Violeta Parra me daba cuenta que ella tenía una concepción de la escucha súper grande, que la desarrolla ahí en Gracias a la Vida. Ahí hay un concepto ultra moderno de la oreja, porque dice que la oreja graba noche y día grillos y canarios, ¿no? Y turbinas y también. Y eso es como que la oreja fuera una máquina, ¿no? Que estuviera así registrando. Y eso también lo encontré en la Gabriela Mistral, en un texto que está súper perdido, en donde la Gabriela Mistral hace 100 años proponía la creación de una máquina que pudiera representar el sonido de Chile. Entonces, esto ya estaba, yo no descubrí nada, fue juntando cosas. Y nada, uno va investigando, escribe algo, se arrepiente, fracasa, vuelve a escribirlo, vuelve a fracasar. y es eso, o sea, fueron 5 años de estar buscando, viendo y anotando, ¿no? Todos los ponía una llave de sol en mi libro, sabía que había encontrado algo sobre el sonido. O sea, tenías material de hace rato que solamente recopilaste y le diste forma, sí, una muy buena forma, hay que decirlo, para terminarlo. Estamos hablando de 10 años, ponle tú. No, fueron 5 años así en serio. Sí, 5 años en serio. Sí, y de repente esto se lo conté a un amigo que trabaja en el periódico de poesía de la Universidad Nacional de México, la UNAM. Me dijo, pero publiquemos algo. Y yo tenía lo de la Gabriela Mistral y eso fue una explosión. Porque yo nunca esperé que un artículo publicado me iba a empezar a escribir gente. O sea, de repente pasa, pero no así como... Mucha gente. Era un grupo de 5 o 6 personas que me estaban constantemente preguntando qué pasaba. Y yo, ¿pero por qué? No, es que esto es muy raro, me dicen. Bueno, pero es que hay que hacer libros raros. Si uno hace un libro convencional... ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? Para hacer el Mercurio. Claro, para vender 1 millón de copias. No. Que me llamen de entrevista, para ir al matinal, ¿no? No, para que es una nueva dieta basada en la escucha. No sé encaminar, no. Pero yo creo que este es más o menos como un libro que junta varias cosas que me interesan, que es caminar, que es leer, que es escuchar, que es la naturaleza.
Hay una parte que es la última parte que voy a resaltar del libro para que después hablemos un poco más, para que hables tú más bien de él, pero que me hace mucho sentido con respecto a lo de los sonidos. Ya. Porque no es lo mismo la música que los sonidos. No, nada que ver. Después de esto tú sabes mucho más que yo. Mi amigo Patricio me secuestra de la capital pandémica. Me devuelve a Limache, a la casa de mi mamá. No vivíamos juntos desde que tenía 25 años. Abandono mis libros y día a día, luego del teletrabajo, comienzo a escaparme al campo y a los cerros. Tener trabajo, estar sano, tener familia y amigos es un privilegio. Un sábado por la mañana salimos con Pato a conversar con Cristiano, un ingeniero en sonido que vive bien cerca en Cajón Grande, Olmué. Llegamos hasta su casa rodeada de peumos, boldos y litres. Nos sentamos en el jardín. Los cachuditos dan vueltas entre las ramas. Le comento algunas ideas de este ensayo. Cristian me mira extrañado. Chile nos suena distinto a otro lugar, me dice, pero la geografía hace sus cosas, delimita, reúne. La ingeniería y la poesía. Me comenta algunos elementos físicos del sonido. De pronto, una tinca se acerca a nosotros y nos mira con su ojo rojizo. Los tres la miramos como si viniera a enseñarnos algo. Y ahí, yo creo que, no me digas que no, para que no me dejes de mentir en público, pero yo creo que ahí está la madre de este libro. Uno piensa hasta esa página que tú estás hablando de musicalidad. Si bien ya habías estado hablando de sonidos, sí, pero uno lo tiende a asociar con musicalidad, con la musicalidad típica que uno le puede dar a las cosas. Pero las tencas no hacen música. No, pero el pájaro y los poetas. Pero es el sonido, claro. Sí. Es ese sonido, y ahí está la clave completa del libro, cómo un sonido les viene a demostrar a estos tres ingenieros y doctos poetas que yo soy el que manda en este lugarcillo. Sí, pues. O sea que de hecho yo ya venía con esta idea y yo le decía, porque esto es un ensayo poético. Yo por ahí tomé, mi base fue una guía al arte de perderse, de Rebeca Solnit. Ese fue mi guía. Dije, porque yo la idolatro, Rebeca Solnit. Sí, yo no lo y por ahí se nos vamos a preguntar. Pero yo quería hacer un ensayo así, que fuera, donde uno se pudiera perder. Entonces, nada, voy donde el ingeniero en sonido y le explico estas teorías poéticas de que claro, que Chile por la geografía, por los cerros, a ciertas alturas se escuchan determinadas cosas, o que en las islas de por ahí Zen, qué sé yo, los alerces cuando chocan y las abejas y los delfines. Y me dice, no. O sea, donde va a sonar igual. Va a sonar igual, pero de repente cuando yo seguía. Y me dice, pero ¿sabes qué? Poéticamente tienes mucha razón, porque por ahí nunca hemos estudiado esto como ingenieros, me dice. Nunca hemos estudiado si es que la geografía realmente afecta a las formas como uno escucha. Entonces, si yo ya lo había descubierto que los poetas habían trabajado esto, yo decía, okay, tengo algo para explorar. Pero igual tuve que hablar con chamanes, con machi, con montones de amigos. Bueno, hay un encuentro con David Tubb, que es un gallo que trabajó con Brian Eno en el sello Obscure, y que yo lo acompañé cuando él estaba en Buenos Aires, y fue como uno de los gallos que más sabe del sonido en el mundo. Y por eso yo creo que también pasó esto de que el Alfredo Levin, que tiene muy buena paila, como que agarró este libro y dijo, acá hay algo. Y por eso también tuvimos esa conversación en la presentación. Y él quiso presentarlo. Claro, sí, que fue una cosa también rara, pero yo lo venía siguiendo también desde el lado de la literatura o de la música chilena. Él estaba muy metido en Víctor Jara y La Violeta, y yo decía, acá hay algo que quizás le puede interesar. Y nada, resultó que sí. Pero el libro está contrario a contrario sensu, ya que estamos hablando en latín con el canal. Claro. Hay muchas mujeres. Sí. ¿Leemos tantas mujeres o tú las lees? Yo sí. ¿Y es que mi maestra fue una mujer? ¿Y tú crees que leemos muchas mujeres? No. Deberíamos más. Es que yo creo que la gente compra libros pero no siempre los lee. Bueno, tú sabes.
Y, y más con nuestras autoras nacionales o latinoamericanos. A mí me creo, y esta es como la teoría un poco del libro, que son las poetas mujeres las que se preocupan de esto, en su mayoría, que reproducen sonidos del mundo. La Cecilia Casanova con los pájaros, la Cecilia Vicuña con su acción y sus cantos, ¿no? Pero también las viajeras, la María Graham viajando por Chile, hablando de los terremotos, ¿no? Entonces es un gran porcentaje del mundo de la mujer, y yo creo que es por algo que dice la Gabriela Mistral en una parte, que dice, por ejemplo, que las canciones de Chile vienen de un lugar que es Chillán, porque las mujeres transmiten el conocimiento a través de los cantos. Entonces dice por ahí como que de ahí vendrán las nuevas cantoras, desde ahí viene Violeta Parra. Entonces creo que hay algo de como somos un sector del mundo donde el machismo es muy fuerte y donde la figura paterna siempre o casi siempre abandona el nido. Las mujeres son las que transmiten el conocimiento. Entonces, y el conocimiento se transmite, ¿no? De un oído a otro oído, por tradiciones de escucha. El conocimiento de la naturaleza, el conocimiento del mundo en general, de la vida, de cómo nos tratamos, y además también hay una cosa de la mujer que es más receptiva. La mujer siempre, no sé si estoy metiendo las patas, pero por lo menos en los comentarios. Así. Claro, déjalo en los comentarios. Pero por lo menos las poetas chilenas han sido más receptivas del mundo de afuera. Yo, por ejemplo, no pude hablar acá de Nicanor Parra, porque Nicanor Parra es puro yo. Entonces él impone al mundo. Tampoco pude con Enrique Lin, que lo quiero mucho, pero no, lo siento, Enrique Lin. Yo. Entonces, el sonido que más le gusta. Con Neruda sí, algunos momentos sí. Sí, sobre todo en Canto General. Claro. Por ahí, Residencia en la Tierra, que es maravilloso y no lo lee nadie. Claro. Sí, él sí aborda el tema de los sonidos y vamos de a poco, a través de tus crónicas, también dándonos cuenta de que no era tan, como decía Domingo, de que todo suena igual. De hecho, suena muy distinto un cántaro del norte a un chanchito de greda aquí de la vuelta donde hacen los cantares de eso. Pomaire. De Pomaire. Es muy distinto. Sí. Hay otra tonalidad, y eso sí puede ser parte de tu teoría de que es por cómo es la forma geográfica del lugar. Ojalá porque eso tú lo abarcas. Espero no tener la razón. No, es que, bueno, es un libro para perderse. Y yo creo que todos los libros son, o debieran de ser, para perderse. Si uno está muy cómodo es porque no el libro... Y por ahí hay que tentar otros lenguajes, traer otros discursos. ¿Por qué la poesía no puede estar discutiendo con la ciencia, con la astrofísica, con la ingeniería? Si no, sería el mundo muy limitado, y yo creo que nos estamos limitando mucho como mundo. Entonces, y hay una cosa que a mí me interesa harto, que es qué es lo que vamos a perder, o qué es que estamos perdiendo de la riqueza sonora del mundo con estos incendios devastadores, con estas lluvias que arrasan todo, con la destrucción de los bosques, ¿no? No es lo mismo ir a un bosque de collanes que estar en medio de unos pinares, ¿no?, que fueron puestos por una forestal. O sea, ya perdiste el canto del chucao, por decirte algo, o el rayadito. Ya perdiste... ¿Cómo no me acordaba del rayadito? Sí, el pájaro de Ley, como dice el amigo Oscar. Bueno, en el sector en el que estamos grabando en Plaza Italia, Plaza Dignidad, y durante todo el tiempo del estallido, inmediatamente después, se perdió todo el sonido que había en el Parque Central,
por las lacrimógenas, se fueron los Ay, loros, ¿Qué fue? y no sé qué otros, porque soy malo por pájaros, pero habían 2 o 3 tipos de aves, que bueno que lo menciona, gracias a nuestra colaboradora Sí, muchas Carmen, gracias. sí, porque hay público acá, no crean que estamos solos. Sí. ¿no? Tour 2000, lo que tiene que haber habido Sorsales, Sí. Gorriones, Charcanes. Cercanes, Y todo eso son mis se fue por un año y medio más o menos. Claro, y Bueno, eso fue lo muy van loco. perdiendo. Y otro ejemplo, pero porque de algo que nadie quiere recordar, en pandemia, cuando estábamos todos encerrados y escuchábamos hasta el canto de pajaritos chiquititos en la esquina del edificio del otro lado. Bajaron hasta los pumas. Claro. Bajaron los pumas a buscar su territorio, no es Sí, los cóndores. no nos invadieron como quisieron decir algunos, Sí. pero esos sonidos se recuperaron por un corto tiempo, porque por supuesto que los hicimos devolverse a su lugar como corresponde, pero durante, yo diría, un par de meses, escuchamos sonidos que no habíamos, los que vivimos en la ciudad 24/7 y que rara vez vamos ni a la playa, no los escuchábamos desde chicos, cuando sí íbamos. Tiene un comentario por ahí. En relación a eso y con el tema de los sonidos, hace poco estábamos conversando acá afuera acerca de los veranos y el sonido de las parras al viento, Mira. que es un sonido que efectivamente te traslada. Sí. Te traslada a un lugar específico, a un lugar geográfico y a una estación específica. Y es el sonido de la hoja de parra agitándose al viento, no es igual que el sonido de otro Que el árbol. sauce o el que sea. No, no es lo mismo, ¿no? Una alameda, como suena una alameda en la tarde, no sé, un día de verano. Y además, por ejemplo, está bueno lo del parrón, porque el parrón es algo que medianamente un 80% de los chilenos lo tenemos ingresado, o latinoamericanos lo tenemos súper ingresado, y decimos, esto tiene que ver con mi Infancia, el patio de la casa del abuelo, Exactamente. de la tía rica que vivía en el Claro. campo. O, por ejemplo, el argentino que llegó de Italia, que se armó la nonna tenía el parrón y qué sé yo. O puede ser por otro lado, un peruano, ¿no? Que vive más cerca de la sierra y que, bueno, ahí también instaló su parrón. Y todos tenemos más o menos ese sentido de esa memoria acústica. Yo creo que por eso ha gustado tanto tu libro, porque nos produce eso. Nos obligas de alguna forma, porque No creo que nadie. Muy tarde. porque el ruido de la ciudad, el ruido de esta esquina, sin ir más lejos, Sí. que lo es el gran ruido. Pero es increíble que cuando uno se aleja de la esquina, ya no está ese ruido. No, claro. Cambia mucho y uno puede escuchar a alguien que te llame en una voz mediana de una esquina a la otra, oye, y uno mira. Pero ahí en la esquina te podrían llamar por tus 4 nombres y tus 5 apellidos y no vas a escuchar No nada. escuchar nada. No, y un poco también, como que el libro también va a esta cuestión de la infancia, porque yo tuve también una infancia no muy común. O sea, pasé un año arriba de un barco, viajando por distintos lados, porque mi papá era marino y se conseguía esos viajes para que se metiera toda la familia. O sea, toda la familia, los 3 cabros chicos. Pero íbamos ahí, y mi mamá. Y ahí también hay una experiencia sonora muy fuerte, porque uno cuando está en medio del mar o está en los canales, yo atravesé el Atlántico con 10 años en barco. Y entonces ahí hay experiencias también sonoras, no sé, ver una ballena azul, o estar ahí con el viento en medio de una tormenta, con unas olas de 20 metros. Eso en algún grado también te genera una interferencia. Entonces, está todo ese conocimiento, pero también yo creo que también está esa parte emotiva. Sí, la parte emotiva, decía que te quería decir antes que me interrumpiera. Perdón. Nos obligas a ir a lugares que, por razones de que el ambiente en Santiago es trabaja, ve una serie, duerme, trabaja, ve una película, duerme, trabaja, y en ningún momento uno tiene un respiro para hacer lo que tú nos haces con este libro, que es, yo he escuchado ese sonido antes, pero además lo estás haciendo con un poeta, como en este caso con una poeta, y uno dice, wow, y ella escuchaba lo mismo que yo. Bueno, yo tengo muchos años, tal vez los más jóvenes
solamente se lo pueden imaginar. Pero claro, uno tiende a hacer eso. ¿Quién fue de quién es la historia más rara, la que más te costó, la que no pensabas que le iba a resultar? Es la última historia que escribí. La última historia que escribí, porque yo soy muy fanático de... Tengo muchas guías de pájaros, de aves, de hongos, de todo. Y cuando voy de vacaciones salgo y busco... Soy un fanático de las ballenas, qué sé yo, bueno. Pero hay una cosa que es la que me he ido metiendo en el último tiempo, que es el mundo de los hongos. Que parece que todo el mundo también, o una parte del mundo está metida ahí. Y yo decía, no hay caso que yo pueda meter esto en el libro. No hay caso que pueda meter el tema de los hongos, qué sé yo. Porque el hongo no emite un sonido, con pensar, o sea. Pero dije, aquí me falta algo con la experiencia mística. Porque había una parte muy europea por ahí, la Hildegarda von Bingen. Dije, no, tengo que traer a alguien que haya tenido una experiencia mística, pero acá latinoamericana. María Sabina, la gran chamana que comía hongos, y un montón de gente estuvo ahí con ella. Allen Ginsberg, Claudio Naranjo, Jodorowsky, un montón de gente fue a verla. Entonces ahí yo cuento de que todos, en las experiencias que cuentan, dicen que cuando consumen el hongo y son guiados por los cantos chamánicos, se une el sonido con la visión. Nosotros eso en el día a día eso no pasa. No, o sea que las imágenes produzcan sonido y que los sonidos produzcan imágenes. Entonces, claro, ese capítulo lo escribí desde el punto de vista al principio de lo colonial, de cómo un gringo llegó, la descubrió y como que hizo famoso esto de los hongos y después el LSD y todo. Y después el siguiente capítulo dije, no, esta mujer murió en la pobreza total. Bueno, contemos cómo murió en la pobreza total y pongamos un poema. Y el poema de ella, yo creo que es lo mejor del libro. No, es que ese poema es increíble. Entonces ahí cuento cómo el poeta Homero Arinchi se la lleva a un hospital, la trata de salvar. Y toda esta cuestión de que la tipa que inició el mundo en esto estaba muriendo en la pobreza total. Y el otro, el que lo había descubierto, vivía viajando por todo el mundo y había hecho millones de dólares con las grabaciones de ella. Entonces, ese capítulo fue el último que escribí y fue el más fuerte, porque me tuve que enfrentar a romper la visión que siempre tenemos de lo que podríamos considerar como lo raro, lo ajeno, ¿no? Y decir, pucha, esto es un caso totalmente latinoamericano. Y súper normal. ¿Sí? Siempre aprovechándose de alguien. La apropiación de un... Claro. Sí. ¿Comentarios? ¿No? A mí me dejó muy sorprendido el tema de una máquina con los sonidos de Chile. Como que me da para libro de ciencia ficción. Sí. Y solamente se le pudo haber ocurrido a la Gabriela. Sí. ¿Qué cosas se podría meter ahí? ¿Cuál es la idea de ella? Yo digo que es raro que ningún músico haya tomado esta idea. Porque es muy raro, ¿eh? A mí me llama la atención. O sea, los Jaivas hicieron una muy buena cosa con el canto general. Claro, con el canto de Machu Picchu. ¿Estarán leyendo a Gabriela los músicos? No creo. Y eso lo podemos extrapolar a mucha gente, o sea. Sí, porque ni los poetas por ahí están leyendo a Gabriela Mistral. Pero es que es muy loco porque en 1921 aparece la primera película sonora que se llama The Jazz Singer. Y la Gabriela escribe este texto antes. O sea, no había cine sonoro. Y ella dice, bueno, a ver, si hicieran una máquina que represente el sonido, ¿cuál sería el primer sonido en Chile? Y ella dice, es el sonido de las herramientas de los mineros abriendo el mineral. Entonces ella empieza a hacer como un viaje y habla de un ciervo y habla de también
de los pueblos originarios. Y dije, Ciervo, Gabriela recorriendo pueblo originario. Esto es el poema de Chile, pero el poema de Chile se escribió 30 años después. 30 años. Entonces, esta es la clave. La Gabriela había empezado con su idea del libro 30 años antes, del último libro, el libro que va a dejar inconcluso. Y ese texto, ese que se llama Pequeño Mapa Audible de Chile, es de verdad una joya. Y a mí me llama mucho la atención que no haya sido tan leído, pero es de esas pocas reflexiones en donde se une todo, ¿no? Como que uno dice, aquí hay alguien pensando esta tierra. Es que el día que nos dediquemos un poco a Gabriela en serio, le vamos a cambiar el nombre a este país. Pues, Sí. Todavía pasan 100 años, 20 años, 30 años, otra cosa. Oye, esto lo había hecho la Gabriela. Sí. Es una locura. Sí, sus anotaciones botánicas, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero eso es muy del norte. Sí, pero Sobre todo ahí en la cuarta. Sí, Sí. sí. A mi mamá le hacía botánica, en la escuela con números, claro, no. Nos falta la mejor parte. Sí, ¿Cuál es? tienes que desarrollar tu tercera habilidad según el currículum. Vas a tener que mirar a la cámara y por 3 o 4 minutos vas a ser el dueño de la cámara para decirle a la gente. ¿Cambiamos el speech? No, es que el mismo ya quedó mal. Es del ciclo. Estoy sorprendido acá. Viene una persona caminando, entra a esta librería, ve 64.000 libros. ¿Por qué esa persona tendría que escoger este para llevarse? Cuénteselo a esa persona. Cámara viajera. ¿Traías notas? Si traes notas puedes leer. Pero leamos un fragmentito. Quizás pero- lo podemos convencer a la persona con eso. También. Sí, porque me imagino que tus fragmentos son mejores que los que elegí yo. No. Está haciendo trampa. Está haciendo otra pregunta, pero si son los buenos. Sí, leamos esos fragmentos y por ahí podemos... Voy a leer 4 fragmentos. Igual va a tener que ser la peta, ¿no? Ya. Entonces mejor recomiendo después leer. Bueno. Este libro, Valles Sonoros, creo que es un intento de indagar en lo que somos, pero a través de lo que escuchamos, o de lo que estamos perdiéndonos de escuchar. No como chilenos, no como latinoamericanos, yo creo que un poco como humanidad. Estamos en un nivel de vórtice bastante complicado. Entonces lo que invita a este libro es a descubrir cómo ciertas sensibilidades, sobre todo las poéticas, las poetas de este país y de este continente, pensaron en relación al territorio escuchándolo. Y cómo eso no solamente es un acto de humildad, sino también es un acto de guardar y conservar la memoria de dónde vivieron y cómo vivimos. O sea, es algo que yo descubrí en este libro, que escribir poesía, hacer un gran proyecto poético, es no tanto crear una idea de lo que debería de ser el mundo, sino una forma de cómo debiéramos vivir. Gabriela Mistral es una forma de cómo debiéramos vivir. Violeta Parra es una forma de cómo debiéramos vivir. Cecilia Casanova, Cecilia Vicuña, Jorge Tellier, Neruda, que son algunos nombres que aparecen acá. Pero también ese vivir es recorrer. Entonces, este libro está lleno de viajeras y viajeros, de cronistas, no sé, aparece Colón, aparece Hernán Cortés, aparecen los vikingos, aparecen experiencias místicas, no sé, una monja del siglo XIII, pero también aparece mi abuela que era sorda de una oreja, aparece mi mamá tocando guitarra y cantando en las peñas, ¿no? Y como ella me introdujo en Violeta Parra, aparece mi papá llevándonos en el barco a través de los canales. Entonces, yo no es que me quiera decir esto es mi vida, ¿no? Pero trato de que si eres lector o no eres lectora,
de que este libro sea como alguien que te está hablando, como un compañero de viaje, ¿no? Entonces, espero que no haya sido un libro tan complejo, tú por lo menos lo disfrutaste, y espero que lo puedan disfrutar a sí mismos, o sea, como una experiencia para abrir el oído. Eso. Y con esas palabras nos quedamos. ¿Qué vas a leer? Unos fragmentitos. Por favor. Porque acá en el libro hay unos interludios que son momentos sonoros. Entonces voy a elegir... son cortitos, así que voy a elegir 3. Dime que vaya a imitar a los pájaros, por favor. Oh, esa silbar, que envidia. No, Nunca aprendí. mi abuelo era un gran imitador de... Ya. Vamos a leer 5. En la popa de un barco, en los canales del sur, un albatros planea frente a mí. Nos miramos cara a cara. No me teme y me cautiva su tamaño. Es como si yo tuviera mis brazos extendidos y flotara. Sus plumas quiebran el frío del viento. Permanece mientras la estela dibuja formas en la superficie. Para llegar al arroyo de las palmas, atravesábamos las cajitas de abejas. Teníamos 6 años y corríamos envueltos por ese zumbido entre peumos, boldos y litres. Nuestras voces rebotaban en las rocas, acomodándose en el musgo. El pasto parecía vibrar. Los árboles reverberaban, los caracoles del tamaño de una mano, el croar de las ranas por la noche. Miles de pájaros emitiendo graznidos extrañísimos. ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! Las islas del tigre nunca dejan de hablar. El viento movía el tendedero de ropa. El cable se agitaba tanto hasta golpear un tanque de agua o un antiguo bidón de lata ya oxidado. Repicaba, parecido a una campana, pero era una campana opaca, deslúcida, como si alguien invisible estuviera ahí realzando ese eco para capturar la atención. Ese rebote me dejaba quieto, hasta que la voz de mi abuela, mi mamá o mi tía me llamaban a almorzar. Las olas se desarman contra la orilla. El agua corre entre las piedras se arrastran con el agua. Cae la tarde en el horizonte de Punta de Choros. Grabo un mensaje de audio para una pareja de amigos que acaban de ser padres. Aquí les dejo una canción de cuna hecha por el mar de Chile. Oh, no, real, linda. Bueno. Como te dijo también, bueno, yo sabía que no íbamos a reír de acá. Sí, por supuesto, esto no es serio, es para pasarlo bien. Ya, hay que sacarle un poco la etiqueta al libro para leerlo primero. Sí. Después de haberlo pagado. Sí, claro, sí. Exactamente. Y si le sacamos la etiqueta ya podemos reírnos un rato. Es un libro, como ya lo hemos dicho durante todo el rato y lo recalcó última hora con una muy buena frase nuestro querido Diego, que nos invita a recordar o a reconocer, para quienes son más jóvenes, un mundo que se está extinguiendo, el mundo de unos sonidos que ya no estamos escuchando. Ya no los escuchamos con facilidad en la ciudad y cuando vamos al campo nos sorprende. Cuando nos vamos al campo, al lago, a la costa, nos sorprenden esos sonidos que no son ajenos o no nos deberían serlo, pero no son, porque no estamos acostumbrados a ello. Es un libro que invita a la lectura, se pasa muy bien. No es tan poético, no, sí, es poético porque el joven es poeta, pero él leyó justo las partes que son poemas para que no se asusten, lo que no les guste la poesía. Es un libro en prosa. Es un libro en prosa y una prosa muy entretenida porque, como ya hemos dicho más de alguna vez acá, algunos se enojan, otros les parece estupendo que uno lo diga, pero los poetas saben escribir, esa es la gracia. Por eso son tan entretenidos muchas veces sus libros en prosa, porque tal vez si no te gusta la poesía, cuando escribes en prosa te vas a dar cuenta de que
había que saber escribir para poder escribir en prosa. Agradecemos que hayas podido tomarte este tiempo. Ya lo saben ustedes, Valles Sonoros, un ensayo en torno al viaje, la poesía y la escucha, de Diego Alfaro, publicado por Alquimia. Está acá en Quileo Forestal y también en espacioforestal.cl con despacho a su lugar de origen si están fuera de Santiago. Es un gran libro, se pasa muy bien, se recuerda mucho, se huele, extraño, porque como habla de tantas cosas que no tenemos en Santiago o no tenemos en las ciudades. En las ciudades lo perdieron todo, ya, bueno, lo hemos recalcado toda la tarde. No es tan linda la ciudad, lo único bueno que tienen son los malls. Y ahora yo me voy para el campo. Sí, muérete de envidia. Muérete de envidia, más encima me dice todo. Valles Sonoros. Diego Alfaro, en Quileo Forestal. Un aplauso y los agradecimientos para Diego. Gracias a todos. Nos vemos en un próximo Charlando del Forestal.